Más allá de lo anterior y realizando una introspección en el programa de Ciencia Política de la Universidad del Tolima, si bien es cierto que es una disciplina anglosajona, no debería dar por hecho la perspectiva latinoamericana, o más concretamente, los estudios académicos desde una visión del sur global. La presentación tan amplia de autores en su mayoría occidentales crea un sesgo y una irrupción en los procesos de él o la estudiante, al enfocarle en conocer lo que significa la cultura europea en cuanto a su historia e identidad, que aunque intrínsecamente hacen parte de nosotros y nosotras por herencia colonial, nos lleva a desconocer nuestras raíces, dificultando aún más la forma de realizar lectura de la realidad latinoamericana. Existe en la academia una colonialidad del saber y conocimiento, donde los saberes del sur global son infravalorados. El saber latinoamericano se ha enfrentado a una crítica de deficiencia en torno a las definiciones y valoraciones eurocentristas. Esto se refleja al ver cómo cada estudio académico, saber o conocimiento latinoamericano siempre se compara con lo europeo. Es decir, lo europeo es lo que se toma en cuenta para decidir si algo está bien o está mal, si es bueno o si es malo. Pues en principio la universidad es un proyecto eurocéntrico, ¿no? Los orígenes de la universidad se remontan a la Edad Media y a las escuelas catedralicias, y toda la evolución del sistema universitario ha girado en torno precisamente a las necesidades cognitivas y materiales del proyecto de la modernidad, que es un proyecto eminentemente eurocéntrico. Así que yo diría que la academia se ha mantenido fiel a esa mirada, aunque felizmente en las últimas décadas han surgido corrientes de pensamiento, escuelas, movimientos intelectuales y políticos que han asumido la tarea de poner en evidencia esa tradición eurocéntrica y las formas de exclusión de otros saberes que se desprenden de esa tradición, con las respectivas violencias que allí se desprenden, para empezar a generar otros tipos de conocimiento que interpelen precisamente esa vocación, ¿no?, eurocéntrica, por supuesto también muy anclada, ¿no?, con formas de exclusión basadas en la raza, en el género, en la clase social, que de alguna manera las necesidades cognitivas del capitalismo imprimieron en el quehacer de la universidad en su historia de los últimos 200 años. Esas corrientes críticas son, creo yo, también producto de una universidad que se piensa a sí misma, y por eso son fundamentales. Yo quisiera responder esa pregunta apelando a una experiencia o un par de experiencias concretas de investigación. Digamos que tengo en mi por lo más relativamente corta trayectoria como universitaria, y es que yo he desarrollado un profundo interés por los estudios en torno a las epistemologías del sur, ¿sí? En este momento, por ejemplo, desarrollo una investigación que busca poner en evidencia cuáles son las posturas en torno a la naturaleza del conocimiento científico que se producen en las tesis doctorales de un programa doctoral que ofrecemos en la universidad, que es el doctorado en Ciencias de la Educación, evaluando esas posturas en torno al conocimiento científico y a sus efectos sociales a partir de una postura teórica que se llama pragmatismo epistemológico, que precisamente se desprende de la corriente de las epistemologías del sur. Otra experiencia de investigación tiene también que ver con, desde el punto de vista del discurso, analizar críticamente cuáles son los contenidos materiales y simbólicos de la participación democrática que se les atribuyen a los pueblos indígenas y tribales en la legislación supranacional sobre la participación de esos pueblos. Entonces, bueno, y de ahí para atrás ha habido como otras experiencias en las que mi trayectoria investigativa se ha nutrido precisamente con marcos axiológicos y epistemológicos para la evaluación del conocimiento, centradas precisamente en esta visión de la ecología de saberes y en la idea de que la validez del conocimiento no se desprende a priori de su adscripción al paradigma eurocéntrico de la ciencia moderna, sino sobre todo de su contribución a mejorar las condiciones de vida y a reivindicar la dignidad de las personas que más padecen los rigores precisamente de esa estructura
de poder centrada en el eurocentrismo. Bueno, entonces, respecto a la pregunta sobre qué políticas conozco yo que la universidad está implementando para fomentar o difundir el conocimiento del sur global, el saber del sur global, pues digamos que no creo que la universidad, digamos en su estructura directiva superior y en el comité de currículo, en el comité central de currículo u otros escenarios donde se piensa, digamos, y se proyecta la visión y la misión universitarias tengan presente esta discusión. La verdad lo dudo mucho. No obstante, pues la universidad pues, se debe y se justifica en razón de la pluralidad de saberes, ¿no? Y lo que yo podría, digamos, notar es que, digamos, desde que se fundó la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, se dio como mucha posibilidad, mucha libertad para que los currículos, los programas y las líneas de investigación y los grupos pues respondieran a diferentes retos epistemológicos. Y en ese sentido me parece que la universidad ha sido como muy diligente en reconocer estos espacios libres para que aparezcan diferentes líneas y programas de investigación, entre esos pues los que puedan aportar a la discusión de saberes sobre el sur global. Pero no obstante, uno ve las líneas de investigación que maneja la universidad y la mayoría, digamos, están copadas por otro tipo de conocimiento, más de las ciencias exactas, de las ciencias naturales, poco de las ciencias humanas y poco, obviamente, de otros saberes epistemológicos propios del sur global. Entonces, digamos que hay espacios institucionales donde ya serán los profesores los que, digamos, podríamos aprovechar esos espacios institucionales, la libertad de cátedra, el diseño de los microcurrículos, las líneas de investigación, los semilleros de investigación. Ahí podría florecer una preocupación por estos retos epistemológicos, pero que la universidad en sí tenga apropiada esta categoría, no, la verdad no. Ahora, digamos, por la política cultural que está diseñándose, pude asistir a un taller en el cual se hizo el compromiso de hacer una mesa étnica, por ejemplo, en el cual se escucharan los saberes ancestrales de los estudiantes vinculados a los grupos indígenas universitarios y también afro. Fue como un acuerdo que se hizo en esa mesa de diálogo de saberes, precisamente se llamaba así la mesa de diálogo de saberes, y se hizo ese acuerdo de integrar en la política cultural la perspectiva, los conocimientos que aportaran estos estudiantes de orígenes indígenas y también afro. Pero en términos, digamos, de que la universidad haya demostrado tener un acercamiento a esta categoría y que de alguna forma explícitamente la haya querido materializar en algún tipo de iniciativa, política, programa, no. Es más como que crea el andamiaje institucional para que los profesores, pues si tenemos un interés por ese reto epistemológico, pues lo hagamos. Y no va a haber en ese sentido dentro de la universidad ningún tipo de censura o de persecución. Y me parece que pues eso es un buen punto de inicio. O invita a los profesores a que si hay un compromiso y un interés genuino para que ese conocimiento se posicione en la universidad, pues desde allí, desde acuerdos pedagógicos, desde el diseño de los microcurrículos que nos toca ahora por las exigencias ahora del Ministerio de Educación Nacional respecto a esto de los se me olvidó, resultados de aprendizaje. Allí hay como una ventana de oportunidad para entrar a hablar sobre diferentes retos epistemológicos. Y pues como les digo, semilleros, líneas de investigación, hasta la posibilidad inclusive de que los profesores puedan tener iniciativas editoriales al respecto, existen. Sería más como potencializar lo que hay, más no que uno diga que la universidad tenga posicionado este tema y que desde él se estén pensando como escenarios o perspectivas alrededor, ¿no? Yo considero que en mi formación como sociólogo
los pensamientos o la perspectiva hegemónica me afectan en la forma en cómo puedo estudiar, puedo analizar, puedo entender las realidades sociales, los cambios y las transformaciones sociales que se pueden dar en contextos sobre todo locales y regionales. Considero que simplemente entender las realidades de esa perspectiva que siempre ha estado presente y que siempre ha emergido desde los países tanto intelectual como económicamente y políticamente más poderosos es un error. Y además creo que limita la capacidad que puede tener en este caso la sociología para estudiar a fondo realidades que son diferentes, realidades que no responden a esas mismas dinámicas sociales que pueden verse en países europeos, en países asiáticos, en países africanos. Entonces considero que la reivindicación, o por lo menos esa propuesta alternativa que surge a partir de del planteamiento de las epistemologías del sur, es clave y puede ser útil en esa perspectiva de entender nuestros propios problemas, de entender nuestros propios conflictos, estudiarlos y pues obviamente darles una solución que sea viable, ¿no? Pues se ha afectado desde muchos aspectos, desde los saberes indígenas, desde nuestra cosmovisión, desde la cultura, incluso desde la educación que nos dan en casa. Yo vengo desde un resguardo, el resguardo indígena Pijao Totaco Tamarín del pueblo Pijao del Flanco Yaima, y pues allá las cosas son muy distintas a como se viven acá en la universidad, en donde acá no nos respetan pues el tema de las medicinas, el tema de nuestros usos, nomás de entrar en una materia como por ejemplo epistemología, que vemos en biología, donde se habla solamente del conocimiento europeo, donde se habla solamente de todo lo que nos aportó la ciencia desde allá, pero no se habla de lo que ya existía acá. Por ejemplo, tenemos evidencia que son los mayas ya habían inventado el cero. Pero no, se habla que solo fue allá y que los superpensadores de allá, pero no se habla que aquí también hubo un conocimiento, tanto de medicina. En medicina pues sobrevivimos durante milenios, pues gracias a la medicina ancestral, gracias al uso de las plantas, y pues ahora vienen las farmacéuticas, se apropian de ese conocimiento, usan las plantas, copian los agentes que funcionan en estas plantas y ahora nos la presentan en una pastilla. Entonces, pues desde ahí veo afectado el tema de la medicina. Ahora el tema de, por ejemplo, COVID-19, que es lo que actualmente pasa. Yo, por ejemplo, desde mi medicina ancestral, yo soy médico ancestral, desde la medicina ancestral tenemos métodos de combatir la enfermedad y de prevenirla. Incluso es más efectiva para nosotros, es más efectiva que la vacuna. Entonces, acá nos dicen, no, si usted no se vacuna, si usted no tiene las 3 vacunas, usted no puede ir a una práctica, usted no puede entrar a tal lado, usted no puede pasar. Donde nosotros ya tenemos una ruta para combatir esa enfermedad o ese virus. Entonces, desde ahí nos vemos afectados también, en que pues solo interesa lo que nos dicta el sistema, que es un sistema eurocentrista. Y pues desde muchos aspectos, desde la historia, nos cuentan historias desde otro lado, no nos cuentan historias de los luchadores, de los sabedores de nuestro territorio, que hubieron muchos caciques, hubieron muchos sabedoras. Las mujeres han sido muy importantes en nuestra cultura, solo que se han minimizado por ese pensamiento eurocentrista. ¿Qué más les puedo decir? Pues en todos los saberes, en agronomía, nomás va el agrónomo a enseñarle al campesino o al indígena a sembrar, donde toda la vida hemos hecho eso y no hay necesidad, antes le vamos a enseñar a él. Entonces van y nos implementan un sistema que no nos funciona, porque tal vez ha sido un sistema de otro lado, de otro ambiente, y nos lo implementan en un bosque seco tropical, por ejemplo, en donde en otro lado sí ha funcionado, pero acá no funciona porque son condiciones distintas.
Entonces, todo eso, desde la parte espiritual, nosotros tenemos un manejo espiritual desde muchos aspectos, tanto psicológicos como en armonía, en todo, con el entorno, conexión con el entorno. Entonces, eso no es valorado por la academia, no es valorado porque pues no hay datos científicos, porque no hay un libro donde me dicen es que eso tiene una patente. Entonces por eso no lo valoran, viendo que la patente incluso está en el territorio donde se ha transmitido el conocimiento de generación en generación y pues durante milenios. Entonces todo eso nos afecta al eurocentrismo. Para concluir, en palabras de Aníbal Quijano, es tiempo de aprender a liberarnos del espejo eurocéntrico donde nuestra imagen es siempre necesariamente distorsionada. Es tiempo, en fin, de dejar de ser lo que no somos.